con historia clínica pediátrica, ya hablamos lo que sería antecedentes personales, familiares, que es igual a la historia clínica del adulto, y ahora pasamos a antecedentes prenatales. Estos antecedentes son muy importantes, sobre todo en los lactantes. ¿Qué es un lactante? Es un bebé o un niño o niña que tiene una edad entre un mes hasta los 2 años de edad. O sea, eso ya en Paraguay, hasta los 2 años se considera todavía lactante. En esta edad es muy importante los antecedentes prenatales. Mientras más pequeño el paciente, más importante es, sobre todo si es un recién nacido. Por ejemplo, tiene 15 días de vida, 10 días de vida, eso es sumamente importante. Bueno, porque hay muchas enfermedades que no aparecen en el paciente hasta transcurridos unos 7 días, 5 días después de haber nacido. Puede ser que el bebé tenga un nacimiento normal y empiece, por ejemplo, una sepsis al 3er día, una ictericia al 5.º día. Por lo tanto, es muy importante saber sus antecedentes de nacimiento, eso es los antecedentes prenatales. Bueno, por suerte hoy en día los partos suelen ser ya en instituciones médicas, pero todavía se sigue viendo bebés que nacen en la casa con una partera, por ejemplo, una obstetra que no tiene estudios, sino que es algo que heredó, por así decirlo, en la familia, todos son obstetras y así. Entonces es muy importante si fue un parto intrahospitalario o fuera del hospital. ¿Con qué edad nació el paciente también? Nosotros tenemos 3 términos para definir si el paciente, para clasificar su edad gestacional. Prematuro es el menor de 37 semanas. Esto vamos a ver en otra clase, no se preocupe. Pero para definir ya un poquitito, prematuro menor de 37 semanas de gestación. Si se acuerdan por ginecología, no sé si ya dieron ginecología. Este semestre van a ver, o ya dieron. Ya dieron, bueno. La edad más esperada siempre es completar 40 semanas de gestación para que sea un embarazo de término. Bueno, en pediatría, un bebé de término tiene entre 37 y 41.6 semanas. Eso es un bebé de término. Y luego tenemos el bebé post-término, que sería cuando ya pasó de 42 semanas. Eso vamos a ver en la clase siguiente, pero es importante saber estos términos porque un prematuro tiene ciertas patologías y el bebé post-término también tiene otras patologías. Lo ideal es que siempre sea de término. Bueno, el líquido amniótico es muy importante, si fue un líquido claro, líquido meconial o un líquido con material purulento, por ejemplo. Bueno, si el recién nacido tuvo cualquier tipo de reanimación, porque hay veces que el bebé nace en paro cardíaco, en paro respiratorio, con cianosis, por lo tanto es importante saber si recibió alguna maniobra de reanimación. Bueno, el corte del cordón umbilical, todo eso vamos a ver la siguiente semana. Y luego tenemos la aplicación de la vitamina K y la vacuna contra hepatitis B. Yo no sé si en Brasil ya se pone la vacuna al nacer, pero en Paraguay sí. La primera vacuna ya se coloca al nacer. También se pone, qué bueno. Entonces todos estamos en el mismo criterio. Y luego tenemos la vitamina K. La vitamina K es por así decirlo, un componente que sirve para regular la coagulación del recién nacido, es decir, que evita trastornos de coagulación. Anteriormente había muchos bebés que tenían hemorragias y justamente para evitar esto, hoy en día se aplica vitamina K como una
ayuda a ese recién nacido. Bueno, el recién nacido, al nacer, se clasifica según el llanto y su respiración. A eso se le llama puntaje de Apgar. Esto vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Bueno, se mide peso, talla, perímetro cefálico. Esto vamos a ver en la siguiente clase. Si tuvo alguna internación y los controles médicos de este paciente. O sea, todo esto vamos a ver en la clase siguiente, donde vamos a profundizar un poquitito más. Pero en historia clínica ya tiene que hablarse de esto para tener ya una idea. Bueno, entonces tenemos diagnóstico principal, que ya hablamos que era con el motivo de consulta y con examen físico. Teníamos diagnóstico inmunológico, con las vacunas del paciente hacemos este diagnóstico. Luego tenemos el nutricional, que era con el crecimiento y desarrollo del paciente. Y por último tenemos los antecedentes socioeconómicos y clasificamos al paciente en grado 1, grado 2 y grado 3. Esto depende mucho de cada hospital. Esto es algo que yo aprendí en el hospital donde yo hice mi residencia de pediatría, que es el Hospital Regional de Ciudad del Este, pero puede ser diferente en otros hospitales. Lo importante es definir que hay pacientes que tienen alto nivel económico, intermedio y bajo. Solamente eso. Si se confunden cuál es grado 1, 2 y 3, no importa. Yo en el examen voy a preguntar alto, intermedio y bajo, que es más fácil de recordar. Porque pueden confundirse grado 3, alto, por ejemplo. Y eso, quitar puntos por eso a mí no me parece bien. Entonces yo voy a preguntar alto, intermedio y bajo, que es más fácil, más define mejor inclusive. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque los pacientes en bajo nivel económico siempre tenemos que tener una preocupación de más. Si es que el paciente puede volver al hospital en caso que empeore su hijo, por ejemplo, o si tiene para comprar los medicamentos de este paciente, porque si no tiene, tiene que estar internado y se ayuda, por así decir, se pide colecta para tratar a este paciente. Muchas veces ustedes van a ayudar a sus propios pacientes económicamente con tal de ayudar, porque si hacen ustedes su internado van a ver mucha necesidad en los pacientes. La verdad que es algo que siempre vemos, y hay veces que los médicos inclusive ayudamos un poquito económicamente. Bueno, nunca voy a olvidarme cuando yo gasté 200.000 guaraníes en medicamentos para un indígena. Se fue de alta y dejó todito sus remedios, no llevó nada, porque para ellos eso es, como por así decir, que va a hacer más daño que beneficio. Entonces, y puse eso para otro paciente, pero yo quise ayudar y hay veces que no sale. Pero lo importante es la intención de ayudar al paciente. Bueno, siguiendo un poquitito, entonces teníamos ya, hasta ahora todo es preguntar al paciente, recabar todos sus datos. Hasta ahora no tocamos al paciente. Luego ya viene sí el examen físico. El examen físico es igual que en el adulto. Yo sé que parece una clase muy larga, pero vamos a definir solamente las partes importantes, ¿sí? Esto sí es importante. Esto es siempre muy importante porque nos define primero el estado nutricional del paciente, peso, talla y perímetro cefálico. En pediatría hacemos hasta los 3 años de edad. Por encima de 3 años ya no usamos las tablas y por lo tanto ya no se usa este tipo de medición. Generalmente el cerebro ya creció casi todo para esa edad. Por eso el bebé tiene una cabeza grande y el cuerpo pequeñito. Después crece el cuerpo y la cabeza queda así. Eso es porque el cerebro ya prácticamente deja de crecer a esa edad. Bueno, siempre signos vitales igual que en el adulto: frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación también es súper importante. Y la ectoscopía es igual que en el adulto. Todo lo que vemos es lo que escribimos en el paciente. Bueno, por ejemplo, si es un paciente masculino o femenino,
Por suerte, esta edad es fácil todavía definir eso. En adultos se suele escribir lúcido, orientado. Bueno, en pediatría no podemos decir así, porque el paciente muchas veces no tiene el desarrollo para poder definir estos criterios. Lo que nosotros usamos es activo y reactivo. Activo, ¿qué significa? Los movimientos del paciente. El paciente está moviendo en el consultorio. Y si a un niño que ve al médico, obviamente va a estar nervioso por la vacuna. Entonces va a moverse mucho, va a estar con miedo. Bueno, reactivo, que interacciona con su entorno. Interacciona con el médico, con los padres. Si es un niño un poquito más grande, entiende que se le va a revisar. Entonces eso nos indica una actividad neurológica adecuada del paciente. Bueno, la coloración cutánea, la actividad respiratoria, esto es mucho texto, van a ir leyendo después. Seguimos. En la cabeza, como ya había dicho, primero perímetro cefálico y definimos si el paciente es normocéfalo, si tiene macrocefalia, eso es sumamente importante, y también si es microcefalia. Esto es sumamente importante porque tenemos que en este paciente los primeros años de vida ya hay que hacer el diagnóstico de esta patología, porque ese cerebro que tiene, por ejemplo, macrocefalia por aumento del líquido intracraneal, por ejemplo, puede producir tanto daño que ya es irreversible y el paciente ya no recupera. Por lo tanto, en los primeros años de vida es cuando tenemos que hacer este diagnóstico. Si ya tiene 15 años y donde tiene una cabeza enorme, ya no podemos hacer nada. Por más que se drene, el daño ya está hecho. Entonces, en pediatría lo que siempre vemos es la fontanela. ¿Qué es la fontanela? Si se acuerdan por anatomía, era el espacio entre las suturas de los huesos de la cabeza, ¿verdad? Bueno, tenemos dos fontanelas, anterior y posterior. Cuando ustedes, sobre todo los que tienen sus bebés, siempre que llevan a su hijo a la consulta, el pediatra siempre empieza en la cabeza tocando, sin miedo, pueden tocar la cabeza del paciente y justamente busca esta fontanela. Es lo primero que hace cualquier pediatra que evalúa un paciente. Bueno, qué importante saber hasta qué edad tenemos la fontanela permeable. Desde los 12 a 18 meses ya puede empezar a cerrarse la fontanela. Es decir, un año a un año y medio ya no se palpa. Y la posterior, a los 2 o 3 meses ya se cierra. O sea que la posterior se cierra primero. Bueno, ¿qué podemos tener en la fontanela? Podemos tener, por ejemplo, fontanela deprimida, hundida, que suele indicarnos deshidratación en el paciente. O sea, ya no se produce líquido intracraneal, por lo tanto, se hunde a nivel de la fontanela. Y en la hidrocefalia vamos a tener fontanela abombada, o sea, aumentada, así como se ve acá. Lo normal es que sea así, como se ve en esta imagen, levemente hundido, no demasiado, un poquitito. Mientras más grande el paciente, menos se nota. En el recién nacido es donde más se ve. Cuando va creciendo, ya casi no se nota. Entonces, así es lo normal. Así nos indica hundimiento y así abombamiento. O sea, que está abombado o protruido, como quieran llamarlo. No sé cómo se dice en portugués. Bueno, esto es muy importante para el desarrollo neurológico del paciente. Si vemos algo de alteración, tenemos que estudiar a este paciente. Bueno, luego tenemos los ojos, examen físico completo. Si vemos alguna alteración hay que describir, por ejemplo, exoftalmia, enoftalmia. Y en los oídos es muy importante evaluar la membrana timpánica por dos motivos. Número uno, puede tener sordera congénita el paciente, y si nosotros no diagnosticamos temprano, el paciente puede tener retraso porque no escucha de forma correcta,
Por lo tanto, hay muchas veces que se puede solucionar cuando es todavía un lactante. Y número 2, porque muchas infecciones que causan fiebre suele ser otitis. La otitis media es mucho más frecuente en los lactantes que en otras edades. O sea, un motivo de fiebre escondido, por ejemplo, que suele ser una otitis media, que en el paciente vemos al examen físico. Bueno, por ejemplo, cuando vemos secreciones a través del conducto auditivo, lo más probable es que sea una otitis externa, pero puede ser también una otitis media que perfora la membrana timpánica, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esa diferencia? De dos formas. Número 1, con un otoscopio revisamos el oído del paciente. Ah, tienes horario. Ahí voy a dar las 3 de mañana. Igual. Voy a esperar que se prenda todo mientras voy a cargar el computador. ¿Qué creo? Ah, tengo que cambiar. Hasta los 18. Está cerrado. Cuando ocurre eso, ya no puede crecer. Porque la fontanela permite que eso se expanda. Si ya está cerrado, puede quedar un paciente y podría arreglarse la cirugía, pero un paciente que ya tiene que tener un cuidado para pensar, una articulación, todo por el que se le. Por suerte nunca tuvo un caso así, pero puede pasar. Bueno, continuando, como ya había dicho, para diferenciar entre otitis media y otitis externa, lo más correcto sería con un otoscopio revisamos el conducto auditivo del paciente. Si la membrana timpánica está normal, es una otitis externa, porque no afectó el oído medio. Mientras que si vemos la membrana perforada, ahí tendremos una otitis media que llevó a una secreción hasta el conducto auditivo. Por ejemplo, la otitis externa es la que más produce estas secreciones que salen por el oído. La otitis media es por dentro de la membrana timpánica. Acá vemos, este es normal y este es otitis media. Vemos la membrana timpánica eritematosa y el nivel de pus o secreción que ya está empezando dentro del oído medio. Vamos a tener una clase de otitis media y otitis externa, no se preocupen, pero ya quería mostrar un poquitito para que conozcan. La otitis externa es más frecuente en temporadas del año donde hace calor y los niños van a piscinas, lagos o cualquier tipo de agua que ingresa al conducto auditivo. La otitis media suele producirse cuando hace frío y en pacientes con cuadros gripales. Eso es algo que les puede ayudar mucho cuando hagan su consultorio. Viene un paciente con dolor de oído, por ejemplo, y tiene un poco de secreción. Ustedes no tienen otoscopio. ¿Qué pueden hacer? Una historia clínica. Preguntamos: ¿el niño estuvo en piscina? ¿No dice? No. ¿El niño está con un cuadro respiratorio tipo gripe? Sí, probablemente una otitis media. Otro caso:
el niño tiene dolor de oído, tiene mucha secreción, le duele el masticar, no tenemos tos propios. Bueno, preguntamos al paciente, ¿estuvo en piscina? Nos dice que sí. ¿Está con gripe? No. Lo más probable es que sea una otitis externa. Todo eso vamos a ver en la clase de otitis, no se preocupen. Pero es muy importante la historia clínica para hacer el diagnóstico sin revisar ya al paciente, ya uno obtiene una pequeña idea. Bueno, este es otitis media y este es una membrana timpánica sana. Esto es lo normal, que tenga un color parecido al color gris y los conductos auditivos de coloración rosada, un poquito pálido inclusive. Si es una otitis externa, todo esto va a estar con pus y la membrana va a estar así como se ve, normal. La otitis media sí es por dentro de la membrana timpánica, por eso se llama otitis media, también oído medio. Bueno, seguimos. Cabeza, siempre evaluar las fosas nasales. La verdad que solo se revisa cuando se tiene un cuadro respiratorio, es lo más frecuente, o tiene algún tipo de molestia en la nariz. Lo que es muy frecuente es que el paciente meta objetos en la nariz. Hasta hoy yo sigo sacando maíz de la nariz del paciente, juguetes. Lo que veo mucho es las pulseritas tienen unas pelotitas, eso también suelen colocar y siempre estamos sacando. Es algo muy frecuente. Bueno, en la faringe, esto es lo que siempre los padres quieren que se le revise la boca a su hijo, por más que no tenga nada. Viene para una vacuna, por favor revísele su garganta, porque ayer estuvo haciendo un ruido raro, por ejemplo. Siempre quiere la mamá que se revise la garganta de su hijo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo más frecuente que vemos son cuadros virales que producen infección de la garganta del paciente. Un cuadro que es relativamente frecuente es, por ejemplo, la herpangina. La herpangina es una enfermedad por el virus Coxsackie, que es un enterovirus. Se trata solamente de forma sintomática, se cura solo, por así decir, pero causa mucho dolor. Todo esto son úlceras o también llamadas aftas orales y causa mucho dolor en el paciente. Hay veces que el niño no come de tanto dolor que siente. Por eso el tratamiento siempre son analgésicos. Y luego tenemos el caso de las faringitis bacterianas. La herpangina es más frecuente en lactantes, preescolares y escolares, es decir, los niños más pequeños. Mientras que la faringitis es más frecuente en adolescentes sobre todo. Si tienen un paciente de 1 mes o 2 meses de edad, va a ser muy raro que tenga una faringitis. Podría tener, pero es raro. Lo más frecuente es que tenga algún cuadro viral que otra persona le contagió a ese bebé, por ejemplo. Bueno, a nivel del cuello, lo que más buscamos es si hay alguna tumoración, es lo que más buscamos a nivel del cuello. También los ganglios tratamos de palpar a ese nivel, porque las adenitis son muy frecuentes. Y en el paciente con cuadro respiratorio podremos tener, por ejemplo, disfonía, que es la voz ronca, esa voz afónica también se le llama disfonía. O por ejemplo la presencia de tirajes supraclaviculares a nivel del esternocleidomastoideo también podemos ver. Bueno, en tórax se ve la conformación ósea, esto es mucho texto, van a leer después, seguimos. Y algo que siempre también vemos en los consultorios es que los niños llegan con alguna malformación del tórax. Algo que se ve más frecuente es el pectum excavatum, que es una alteración sobre todo a nivel del esternón y de los cartílagos intercostales. ¿Qué produce este pectum excavatum? La verdad que en los pacientes no produce ningún síntoma, el niño tiene un crecimiento normal, no afecta su vida cotidiana, pero en algunos pacientes, sobre todo si es muy pronunciado, o sea, bastante profundo, puede afectar, por ejemplo, la llegada de sangre al corazón, porque mueve el corazón hacia la parte lateral, o por ejemplo, no permite la expansión de los pulmones de forma normal. ¿Cuándo el paciente siente estos problemas? Cuando hace actividad física. O sea que el paciente normal en la escuela
juega, escribe normalmente, no hay problema. Pero cuando hay una gran actividad física como los pulmones no pueden expandirse o el corazón está lateralizado, puede tener dificultad para mantener la actividad física. En esos casos se trata de forma quirúrgica. Pero la verdad que hasta hoy en día nunca tuve un paciente que haya requerido eso y muchos llevan actividad, una vida normal sin ningún inconveniente. Bueno, también tenemos el caso del pectum carinatum, que ya es más de los cartílagos en unión con el esternón sobre todo. Este tipo de paciente no suele tener ningún inconveniente, también tiene una vida normal, pero se suele tratar con camisas ortopédicas para que el paciente no tenga sobre todo dolor. Lo que produce este tipo de tórax, lo más frecuente es dolor por el movimiento de los cartílagos en el ejercicio físico o durante la respiración. En esos casos se usa las camisillas ortopédicas sobre todo. Pero son pacientes que tienen una vida normal. La parte estética sobre todo es lo que más molesta, sobre todo si son mujeres. En esos casos muchas veces se trata con cirugía para tratar de corregir ese problema. Pero realmente tienen una vida normal y no siempre necesitan ningún tipo de medicación ni tratamiento. Bueno, el aparato respiratorio, vamos a repasar cuando vemos enfermedades respiratorias, pero es lo más importante en la parte de semiología. Todo es igual que en el adulto. La inspección, la palpación, la percusión, todo es igual que en un paciente adulto. Acá vemos una imagen, por ejemplo, un bebé con tiraje subcostal. Esto es lo que vamos a ver en pacientes con cuadro respiratorio sobre todo. Bueno, el aparato cardiovascular es algo que también siempre tenemos que tener en cuenta, pero son patologías mucho menos frecuentes. Lo más frecuente es que sea algo respiratorio. Y también se evalúa igual que el adulto, ¿sí? Área periférica y área central con toda la semiología que eso conlleva. Bueno, en el abdomen lo que sí es importante revisar es la forma del abdomen del paciente, porque las patologías gastrointestinales también son frecuentes, sobre todo la gastroenteritis, que es lo más frecuente que vemos en pediatría, y tenemos que buscar siempre si no hay ascitis, si no hay circulación colateral o algún tipo de alteración de la pared abdominal. Muchas hernias uno ya diagnostica en el paciente en la edad pediátrica, o sea, la hernia inguinal, la hernia escrotal, todo eso ya se debe hacer el diagnóstico durante la edad pediátrica. Acá les puse un ejemplo que es algo que vemos en consultorio, la diástasis de los rectos, que sería una abertura, es decir, la línea alba entre ambos músculos rectos está un poco separada de lo normal, lo que facilita la salida, o sea, la protrusión de la pared abdominal. Esto suele ser asintomático, no produce ningún problema en el paciente, pero en el futuro sí produce, por ejemplo, constipación, por ejemplo, síndromes obstructivos que no permiten defecar al paciente, o produce dolor, por ejemplo, o sale alguna víscera a ese nivel, ahí sí se trata quirúrgicamente. Pero generalmente el paciente, al crecer, desaparece este tipo de problema. Entonces, algo que los padres consultan porque se asustan. Piensan que va a salir algo del abdomen del paciente, pero realmente es algo asintomático. No es para preocuparse. Bueno, luego tenemos los órganos hemolinfopoyéticos, que serían los ganglios linfáticos. Principalmente lo que siempre buscamos son los cervicales, que son los más frecuentes. Lo que siempre tienen adenitis suele ser a nivel cervical. Y en segundo lugar le siguen los ganglios axilares. Esto es importante sobre todo en los pacientes que tienen dolor a esos niveles. Hay que definir si es un ganglio, una tumoración benigna o maligna, por ejemplo. El hígado es importante saber que se palpa normalmente en el paciente pediátrico
y no quiere decir que está enfermo. O sea, se puede palpar el hígado en pediatría, pero lo normal es que se pueda palpar hasta los 4 o 5 años de edad. Después de esa edad, si el hígado se palpa, se podría decir que está con hepatomegalia el paciente. Pero antes de esa edad es totalmente normal, porque el hígado es un órgano muy grande y cuando el paciente va creciendo, el hígado comienza a adentrarse más hacia el diafragma y se nota menos. El vaso no se debe de palpar, solo se palpa en pacientes muy delgados, pero normalmente no se debe de palpar. O sea, me refiero a que si se palpa, nos indica algo patológico siempre, esplenomegalia. A no ser que sea un paciente muy delgado, ahí sí se puede palpar. Pero si se palpa en un paciente de estatura normal, peso normal o sobrepeso, nos indica una esplenomegalia. Bueno, en la parte genitourinaria, lo más importante es siempre hacer la puñopercusión, sobre todo si el paciente tiene dolor lumbar o síntomas parecidos a infección urinaria como disuria o laquiuria. Se debe evaluar los genitales femeninos y masculinos también. Eso se trata de hacer en cada consulta del paciente, sobre todo si tiene molestia al orinar o molestia en esa zona. Y algo que tenemos en pediatría, nosotros clasificamos al paciente según su desarrollo también a nivel sexual. O sea, nosotros en pediatría también tenemos que clasificar si ese paciente tiene un desarrollo sexual adecuado, porque puede tener trastornos hormonales que pueda producir una falta de desarrollo. O sea, imagínense una niña de 16 años que todavía no tiene crecimiento de las mamas o no tiene vello a nivel genital. Eso nos indica un retraso del desarrollo sexual. Y eso es muy importante también tener en cuenta en cada consulta. Entonces, la escala de Tanner es una escala que usamos los pediatras para clasificar el desarrollo sexual de nuestro paciente. Sí, es igual que en adultos, no cambia. Bueno, la escala de Tanner tenemos para hombres y mujeres. Esto vamos a ver otra vez en la siguiente clase, más profundo, pero el día de hoy les quiero mostrar un poquitito. En hombres se ve el crecimiento escrotal y del pene y también la formación de vellos a ese nivel. O sea, que clasificamos en grado 1, 2, 3, 4 y 5, según el crecimiento de vello púbico y según el crecimiento del escroto y del pene del paciente. Así clasificamos. Para cierta edad tiene un grado específico. O sea, que un paciente de 14 años ya tiene que tener un grado 5, por ejemplo. Mientras que un niño de 8 años es un grado 1, por eso es muy importante saberlo. Si tenemos un paciente de 15 años con grado 1, nos indica una falta de desarrollo sexual. Bueno, y en las mujeres se ve el desarrollo de las mamas y el crecimiento del vello púbico también. O sea que en los hombres es solamente la parte genital, mientras que en las mujeres es las mamas, cómo se va desarrollando, y el vello púbico a cada edad va aumentando también. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Pero para conocer ya un poquitito qué existe. Bueno, en perifaneras es igual que en el adulto, cualquier tipo de alteración tenemos que describir la presencia de neos, estrías, hematomas, etc. Todo eso hay que ir describiendo. Por ejemplo, en pediatría lo que siempre vemos es, buscamos la presencia de cianosis, la turgencia de la piel, o sea, al palpar la piel del paciente, así por ejemplo, y soltamos. Si vuelve rápidamente, eso nos indica una turgencia normal. Si se queda el pliegue, esto nos puede decir una deshidratación, es lo que vemos más en nuestro paciente. En adultos puede ser por causa de la edad, pero en pediatría, una disminución de la elasticidad y turgencia de la piel nos indica deshidratación. Acá, por ejemplo, tenemos un bebé, su abdomen, presionamos y soltamos. Se queda el pliegue, esto nos indica deshidratación. Bueno,
Por ejemplo, la presencia de petequias, equimosis, todo eso hay que describir en la historia clínica. A nivel de la columna, siempre tenemos que buscar deformidad a ese nivel, porque si no tratamos a edades tempranas, el paciente puede tener ese problema por el resto de su vida. Siempre buscamos mirar la línea media, a ver si no tiene escoliosis, por ejemplo. Acá les puse una imagen de algunos ejemplos. La escoliosis, que es a nivel lateral, tiene una desviación. Cifosis es a nivel superior, sobre todo a nivel de tórax y la parte cervical. Y lordosis ya en la parte lumbar y cifoide. Entonces acá tenemos escoliosis, cifosis, que es arriba, y lordosis, que es abajo. Para recordar un poquito, yo no les voy a preguntar esto en el examen. Bueno, en sistema nervioso se hace también el nivel de conciencia del paciente, si está lúcido, desorientado, pero lo que más se utiliza es activo y reactivo. Eso es más fácil de aplicar. Y la escala de Glasgow también se hace en pediatría. Tenemos una escala de Glasgow modificada para pediatría. En mayores de 1 año es igual que en el adulto, es igual. En menores de 1 año sí cambia un poquitito. La diferencia es que, como el paciente no habla, tenemos que guiarlo por otros criterios, que sería, por ejemplo, la apertura ocular es espontánea, sería 4 puntos, con ruidos fuertes o al gritar al paciente, o sea, para asustar, por así, el paciente sería 3, 2 sería al dolor y 1 es ninguno. Respuesta motriz, espontánea, localiza el dolor, esto todo igual. Y en verbal sí es diferente porque los bebés no hablan, entonces tenemos que tener en cuenta otros criterios. Si balbucea, hace sonidos que parecen palabras pero no son, es 5 puntos. Llora pero se consuela con los padres en que el paciente puede estar tranquilo, sería 4 puntos. Llora con persistencia, 3 puntos. Hace gruñidos o sonidos que nos indican una queja del paciente o algún dolor, sería 2 puntos. Y si no hace ninguna respuesta verbal, o sea, ningún sonido, es 1 punto. Esto es un poquito difícil de hacer en los pacientes, por lo tanto se reserva mucho en pacientes graves para utilizar la escala. Paciente con traumatismo, con una sepsis, con una meningitis, por ejemplo, en esos casos se usa mucho la escala de Glasgow pediátrica. Bueno, el lenguaje y el habla depende de la edad del paciente, también se puede evaluar. La marcha también, si el paciente ya camina o si solo gatea, se describe en la historia clínica. Y los pares craneales también se pueden evaluar como en el adulto. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante de la clase de hoy? Todos los diagnósticos que podemos hacer en nuestro paciente, que sería el diagnóstico principal y si tiene enfermedades asociadas. Por ejemplo, paciente con neumonía asociado con una deshidratación, o paciente con resfriado común y vemos, por ejemplo, un forúnculo o una lesión o infección de la piel, tenemos que escribir también. Todo eso está en la historia clínica, pero siempre el motivo de internación es el diagnóstico principal, o la enfermedad más grave es el diagnóstico principal. El estado nutricional, como ya habíamos visto, a ver si está otra vez por acá, para repetir un poquitito. Acá. Nutricional sería eutrófico, peso y talla adecuados. Por debajo de lo normal sería desnutrición y por encima de los rangos normales sería sobrepeso. El inmunológico sería si tiene vacunación completa o incompleta. Por ejemplo, tiene 4 meses, tiene que tener ya su vacuna a los 4 meses. Si ya pasó los 4 meses y todavía no tiene la vacuna, es una vacunación incompleta. Si tiene justo 4 meses, todavía no podemos decir que está incompleta, porque tiene tiempo de vacunarse todavía el paciente. Pero si ya pasa más de 1 mes de su esquema normal, ahí sí ya hablamos de vacunación incompleta. Y el nivel socioeconómico vamos a dividir en alto, intermedio y bajo.
ahí vamos a dejar, ¿está bien? Para que sea más fácil. Bueno. Acá. Y acá les puse un último ejemplo, o sea, una historia que yo hice de un paciente, algo que tenemos con mucha frecuencia. Este paciente, niño de 4 años, la edad siempre importante, sobre todo para ver la parte nutricional del paciente y sus vacunas. Bueno, procedente de área rural, antecedente de 10 días antes de la consulta, que inició como un cuadro gripal. Lo ideal es escribir siempre tos, congestión, todos los síntomas, pero como tiene una enfermedad más grave, empezamos con un resumen que sería cuadro gripal. Bueno, 3 días antes de la consulta se agrega el cuadro fiebre persistente y acompañado de dificultad respiratoria progresiva. Un resfriado común nunca produce dificultad respiratoria. Un resfriado generalmente dura 2 semanas. La primera semana con muchos síntomas afecta mucho al paciente, pero la segunda semana ya tiene que disminuir y solo queda la tos hasta los últimos días. O sea, la tos es el último síntoma en desaparecer. La primera semana con mucha tos, la segunda ya tiene que disminuir. Si el paciente sigue o empeora sus síntomas iniciales, esto nos indica ya probablemente una sobreinfección, un cuadro que ya no está, ya no es algo leve, ya es un cuadro ya más agresivo. Bueno, si ya tiene dificultad respiratoria, tenemos que pensar ya en algunos diagnósticos. Bueno, al examen físico llama la atención del médico palidez cutánea. La palidez puede ser por anemia o por deshidratación. Como es un paciente que es la primera vez que vemos y está con una enfermedad, siempre hay que pensar primero en deshidratación. ¿Por qué? Porque la deshidratación es mucho más peligrosa, puede llevar a la muerte mucho más rápido que una anemia que puede ser algo crónico. ¿Sabes? Que un paciente muera de anemia tarda mucho tiempo, mientras que la deshidratación en pocas horas puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, si tiene palidez, pensar siempre en deshidratación primero. Bueno, tiene lengua saburrada. ¿Qué es una lengua saburrada? Es una lengua que tiene estas características. Se ve como una coloración blanca a nivel de las papilas de la lengua. ¿Cuáles son las causas de la lengua saburrada? Son 2. Uno, mala higiene, que en pediatría mueren muchísimo. O sea, los niños no se cepillan su diente, sabemos. Y otra causa es deshidratación. Como este paciente tiene palidez, hay que pensar que probablemente es por deshidratación y no por mala higiene. Bueno, y tiene mucosas secas, es decir, tiene palidez en las mucosas y aparte no tiene salivación. Esto nos indica una mucosa seca o hipohidratada, o sea, falta hidratar al paciente. Bueno, examen físico del área afecta. Tiene taquipnea, presencia de tirajes, a la palpación tiene vibraciones vocales aumentadas, a nivel del cambio derecho, a la percusión tiene matidez y en la auscultación tiene crepitancias. Tenemos un síndrome de condensación o consolidación pulmonar. ¿Cuáles son las causas de este tipo de síndrome? Y suele ser una neumonía sobre todo. Entonces probablemente el paciente tiene una neumonía, como no tiene historia de internación ni consulta, entonces adquirió la comunidad. Si el paciente estuvo internado, previamente puede ser una neumonía intrahospitalaria, por ejemplo. Bueno, otros datos de valor. Peso y talla adecuado. Entonces tenemos un paciente eutrófico. Ya tenemos un diagnóstico, paciente eutrófico. Vacunación completa. Tiene su vacuna a los 4 años. Diagnóstico inmunológico, vacunación completa. Ya tenemos 2 diagnósticos. Bueno, historia familiar. Padres se dedican a recolección de cartón y latas de la basura y producen algunas verduras en su hogar. O sea que el nivel socioeconómico es de intermedio a bajo. Lo más probable es que sea un nivel bajo, porque se dedica a esto y no tienen un trabajo estable. Entonces acá tenemos nuestro tercer diagnóstico.
Es un paciente con nivel socioeconómico bajo. No tiene antecedentes patológicos personales ni de internación. ¿Qué es muy importante saber acá? Si es un niño que consulta por tos y dificultad respiratoria, siempre pensar en asma también, porque en pediatría vemos muchos niños asmáticos. Pero como un niño de 4 años nunca se internó antes, no tiene antecedente de asma familiar ni personal, entonces ya podemos descartar ese diagnóstico. El asma suele empezar a edades muy tempranas, sobre todo entre los 3 y 4 años ya hay varios antecedentes de cuadros de sibilancias. Bueno, madre y padre vivos sin patologías, niños sin hermanos y antecedente prenatal, nació de término, es decir, entre 37 y 41.6 semanas, lo normal. Apgar, vamos a ver en otra clase qué es, pero tiene toda la puntuación del Apgar, peso, edad y perímetro cefálico adecuado, y nació por parto vaginal sin antecedente de internación. O sea, toda la parte prenatal normal. Esta no es la causa de internación del paciente. Bueno, entonces es un paciente con lengua saburral, palidez cutánea, y por sus ojos ya vemos que el nivel de conciencia también ya está afectado. Y también vemos tirajes que nos indican una dificultad respiratoria en nuestro paciente. Entonces, cualquier paciente que empieza con un cuadro respiratorio, como un resfriado, a la segunda semana empeora, tiene fiebre y dificultad respiratoria, siempre tenemos que pensar en neumonía. Es decir, tenemos un paciente con tos, con fiebre y con dificultad respiratoria, siempre piensa en neumonía primero, porque es lo más frecuente y es algo que podemos tratar. Sobre todo si es bacteriano, podemos tratar con antibióticos. Por lo tanto, es muy importante siempre sospechar. Si ustedes pasan por una sala de internado de pediatría, de cada 5 niños, 3 probablemente es una neumonía, una causa súper frecuente de internación. Es algo que tienen que tener siempre en la cabeza cuando tienen un paciente con cuadro respiratorio y aparte tiene fiebre o dificultad para respirar. Bueno, entonces acá tenemos un resumen. Diagnóstico principal: neumonía criada a la comunidad por examen físico y por historia del paciente. Diagnóstico nutricional: eutrófico porque tiene peso y talla adecuada. Diagnóstico inmunológico: inmunización completa, y tenemos inclusive el carnet de vacunación para comprobar la historia de los padres que sí tienen todas sus vacunas. Si no tenemos el carnet, hay que escribir eso en la historia clínica, porque puede venir un papá y decirnos, sí, tienen todas sus vacunas, pero había sido su última vacuna fue la tuberculosis, por ejemplo, los UNES, nunca se vacunó el paciente. Por eso es importante escribir si tenemos la tarjeta de vacunación o no en la historia. Si no tenemos, hay que decir a los padres que traigan. O sea, si no pueden traer hoy, que traigan mañana. El paciente va a seguir internado. Siempre es importante pedir eso. Sí. Sí, tenemos que escribir, por ejemplo, dice que tiene todas sus vacunas, ponemos vacunación completa. No tenemos carnet, sin carnet de vacunación. Tenemos que especificar que no tenemos constancia que realmente está vacunando. Pero tampoco podemos desconfiar de los padres. Tenemos que escribir. Sí, puedes colocar también. Lo ideal es no crear un conflicto con estos padres. Entonces, en vez de escribir no tengo fe por lo que dice el padre, es mejor escribir sin carnet, porque los padres pueden pensar que puede traer otro día, por ejemplo. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen una recorrida médica y ya empiezan diciendo historia relatada por los familiares y no merece fe, si escucha el familiar ya crea todo un conflicto. Entonces es muy importante, si van a estar en contacto con el familiar, tratar de llevarse lo mejor posible, porque inclusive si se equivocan, si se llevan bien con los padres, nunca va a haber ningún inconveniente, ningún problema. Pero si ustedes se pelean con esos padres, siempre algo quiere salir mal. Mejor nunca tener conflictos. Bueno, y por último, el nivel socioeconómico es grado 3, bajo nivel, porque los padres no tienen trabajo estable y se dedican a la recolección de materiales para
ir vendiendo o reciclar, o sea que son padres que el día a día están luchando para mantener su nivel económico. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Lo que más quiero que me estudien es justamente los diagnósticos que vamos a ir repasando siempre en cada clase. Tengo que llamar la lista y quiero que me vayan diciendo presente o no, ¿sí?